Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, bienvenidos, soy Natalia. Soy Roger. Soy Daniel. Y hoy vamos a hablar. Yo sí te digo. Él no sabe cómo se llama. Él no sabe. Por un momento, eso fue una laguna mental. Me manipularon, ¿verdad? Hoy el tema es manipulación espiritual en la iglesia, capítulo 2. Ahora, ¿hay o no hay manipulación? ¿Qué opina Daniel y Natalia? Sí, la declaro. Bueno, yo creo que la manipulación espiritual es un tema bastante profundo dentro de las iglesias y lo que ha ocasionado incluso que personas afuera, como tú decías en la parte 1, si no la has visto, tienes que ir a ver la parte 1, dejas este en pausa, abres otra pestaña, ves la 1 y luego ves la 2, ¿ok? Para que puedas estar en contexto. Como tú decías de que las personas no se vean en el derecho de hablar mal de Chocorramo, publicidad no paga, pero se veían en el derecho de hablar mal de la iglesia. Entonces, yo personalmente incluso no vi solamente manipulación espiritual de parte de los líderes, sino dentro del mismo cuerpo. A medida que las personas tienen mucho tiempo dentro de la doctrina, comienzan a desarrollar, o vi que comenzaban a desarrollar patrones mentales o subdoctrinas, si puedo decirlo así, que no, subdoctrinas que ni era bíblico, ni lo estaba diciendo el pastor en ningún momento. Y se popularizaba a tal punto que no sé cómo hacían de que toda la iglesia se manejaba bajo de esa creencia sin que el pastor se enterara. Y ahí sí realmente la gravedad era mucho más fuerte porque se instalaba como si fuera una doctrina dicha por el pastor en el púlpito. Sí, bueno, esto es interesante lo que dice Daniel, porque incluso yo en muchas ocasiones vi personas que decían, es que el pastor me dijo que te dijera esto. Entonces, y el pastor ni siquiera se enteraba, y eso lo viví desde que comencé en los caminos del Señor, y vi mucho esa situación donde incluso líderes, de una forma para buscar reconocimiento de las personas, usaban esa expresión. El pastor me dijo que te dijera esto o que te pidiera esto, y eran cosas, habían cosas que eran dentro de la convivencia de iglesia, pero otras cosas se salían dentro de lo que era el derecho y el orden de lo que realmente era la convivencia dentro de la iglesia del Señor. Entonces, por supuesto que se vuelve un tema bastante peligroso, porque muchas personas han sido víctimas no solamente de abusos doctrinales y de autoridad, sino que ya han llegado a otros extremos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, en lo personal, yo no soy de lanzar piedras, ¿no? Siempre tengo piedras en las manos, pero no las lanzo. Pero sí he llegado a ver muchas cosas en el Evangelio. No es que sea muy viejo, pero sí he visto muchas cosas. Y creo que de la única manera que yo pueda levantarme a hablar con alguien y decirle, bájale, es cuando las personas ponen cargas sobre otros que no pueden llevar. ¿Sí? Que era el síndrome de los fariseos. Los fariseos hacen exactamente igual. Pasa mucho en la iglesia, entre el cuerpo, ¿no? Y sin hablar del pastor o del liderazgo, sino que entre los mismos feligreses de la iglesia, los miembros nominales, normales de la iglesia, que se ponen cargas entre ellos. No, lo que pasa es que yo llevo 20 años en el Evangelio. Entonces quieren imponer cargas sobre otros que ni siquiera ellos llevan. Entonces, ahí, ¿por qué entra el síndrome de fariseo? Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Tremendo. ¿Y Natalia qué piensas? Bueno, y algo que yo quiero agregar, y es que a mí me pasó una situación hace unos años. Yo como que sabía que había a Dios, pero yo no lo conocía. Entonces como que una persona que me dijo, no, mira, tu llamado es el Espíritu Santo de Dios me dijo. Entonces me lo dijo a mí, mi hermano, y yo dije como bueno. Pero resulta que a veces como que no sabemos si esa revelación realmente nos los da el Espíritu Santo o uno mismo lo da a otra persona. Entonces también eso puede llegar a perjudicar su vida espiritual. Y yo a decir, pero esta persona me dijo a mí como tengo este don, pero yo no lo veo, yo veo otro. Entonces eso también como que es muy fuerte, y también a veces se ve, tal vez no los miembros de la iglesia misma, sino con personas que
conocen de Dios, pero se acercan con otra intención también hacia ti. Entonces creo que eso también pues puede costar como muchísimo a nivel espiritual. Yo creo que ahí entra el emocionalismo, literal. Claro. Ahí entra el emocionalismo y hay que tener mucho cuidado cuando se le otorga un rol o un papel importante de líder a alguien dentro de la iglesia, porque a veces por el afán de que yo aprendí a perdonar de esta forma, y voy a hacer un paréntesis, realmente la mejor manera de perdonar, o bajo mi experiencia personal, una manipulación dentro de la iglesia, es entender qué hay detrás de eso. ¿Cuál fue la intención real? Había una intención de hacerlo todo bien para el Señor, quizás pues la persona también tenía un abuso de poder y de los dones ministeriales, pero aún detrás de eso hay heridas, hay un pasado que esconde la persona que lo lleva a controlar, porque eso realmente lo que está haciendo ahí es controlar. Ahora bien, ¿por qué entran las emociones? Efectivamente la persona está tras la intención que quiera demostrar, lo proyecta en esa manipulación, que es lo que te estaba pasando a ti. Entonces, ¿qué utilizo para...? Mira, es como que se hicieran cada vez más expertos en la manipulación. Exacto. Y entonces ahora ya no es el pastor me mandó a decirte, sino el Señor te dice que. El Señor me mandó a decirte que. Y es impresionante porque... El Señor ni sabe lo que dice. No, y que nuestro... Lo que él dice sí, pero no lo mando. Él no sabe que... No, y también nuestro ego crece. Como, ay, y todos empezamos... No, imagínate, digamos que yo le digo a Teddy como... el Espíritu Santo me dijo que tal cosa. Entonces como que... Yo te lo digo como muchas veces, entonces ya tú acurres mucho a mí y yo voy a crecer en ego en muchas cosas más. Sí. Entonces como que ya no lo hago contigo, sino también con otra persona. Entonces también traigo eso a mí y eso también puede costarnos muchas cosas, pero también lastimar a otras personas, ¿sí? Claro. O sea, se perjudica hasta emocionalmente porque uno dice, qué lindo que Dios me dijo esto a mí. Y que uno no lo vea, o sea, wow. Es que yo creo que el hecho de uno desear ser usado por Dios hace que incluso nos desenfoquemos muchas veces o que el corazón se corrompa, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, lo que decía ahorita Daniel es muy cierto. Hoy en día muchos usan la expresión, es que Dios te dice, el Señor te dice, el Señor te manda a decir, porque es una manera de cautivar la atención y de comprometer. ¿Cuándo yo te dije? Sí. No, bueno, de por sí llega un momento donde, por supuesto, cada persona tiene que rendir cuentas de todas esas cosas. Ninguna palabra va a pasar por alto delante del Señor en el tiempo. Dios nos va a recordar absolutamente todas y en la eternidad va a quedar tiempo para que nos pueda recordar día tras día de lo que estamos haciendo. Pero ciertamente a veces hay personas con ese anhelo, lo que dijo Daniel me gustó mucho, el emocionalismo puede hacer el hecho de que yo quiera ser usado y comience a usar estrategias como para ganar ese estatus dentro de la iglesia y por supuesto estoy muy de acuerdo con lo que dijo Natalia y comienza a hacer daño a otras personas. Hay personas que incluso no solamente usan el Señor te dice o el pastor me dijo que te dijera y esas son expresiones que incluso las personas nunca corroboran, ¿no? Yo soñé. Sí, yo soñé contigo. Bueno, sí. Uno de los sueños más típicos ahí son los solteros, es que yo soñé que me casaba contigo. Manipulación espiritual. Manipulación emocional, espiritual, de todos los sentidos. Ay, chamo. Así que pilas con esos sueños ahí de que... No, miren que les voy a contar algo. Me pasó hoy. De hecho, lo que dice el pastor... No, no, eso es mentira. Imagínense que eso puede traer heridas de como que no darte el paso a realmente como... O sea, sabes de Dios, pero no lo conoces. Yo hoy venía con una chica después de salir de la universidad y yo le dije, mira, yo soy cristiana, porque ella y yo no nos conocemos, apenas entré. Entonces yo le dije, mira, yo soy cristiana. Mi hermana también es cristiana. Y dijo, pero ¿cómo es posible que hayan pecadores? O sea, hay cristianos que son infieles. Entonces yo me quedé mirándola y yo como... Entonces en ella, en la forma de hablar, había dolor, ¿sí? Entonces eso hace que también uno... O sea, como un hermano nuestro le hizo daño. Sí, como que otra, digamos la hermana que es cristiana, de ella y mi hermana es cristiana, entonces como que está con el pensamiento de que el cristianismo te cohíbe tal cosa, el cristianismo te prohíbe, digamos, maquillarte, arreglarte. Entonces como que ella decía, ¿cómo es posible eso? Entonces
precisamente cuando estábamos hablando de eso, pues se tenía que ir. Entonces yo sentía que tenía que como que hablarle de algo, pero yo dije, bueno, como que no era el momento de decírselo, porque también eso incluye nuestra madurez espiritual. Y a veces somos bebés espirituales. Entonces como que no sabemos cómo recibir eso que nos dicen. Entonces hay personas que dicen, aún no puedo decirle esto porque Dios te puede revelar a ti. Digamos, a mí me usa para revelar, pero digamos, Dios me revela algo de ti, pero yo no se lo puedo decir, claro. Digamos, porque aún no tiene la madurez suficiente para como recibirlo, y como pasarlo, masticarlo. Claro. Entonces eso también llega a ser como tedioso a la hora de hablar con alguien. Tedioso. Hablando de algo que dijo Natalia, es el tema de la prudencia también. Cuando uno, supongamos que yo no soy líder, no importa, pero es verdad, o sea, en la iglesia hay dones, entre nosotros deberían haber los dones, deberían existir los dones, pero el saber qué te digo y qué no te digo es importantísimo, porque no porque yo tenga 10 años en el evangelio, 27 años en el evangelio, ¿verdad? Claro, yo nací en el evangelio y usted necesita ya irse del cielo. Yo no me he descarriado todavía. Ya compré el terreno, ¿vieron el video del terreno? No. Pero estoy vendiendo terrenos en el cielo. Paréntesis. Tengo terrenos en el cielo ya, no, mentira. O sea, el tema de la prudencia, no porque yo tenga 27 o 20 o 15, 30, 50 años en el evangelio, tengo el derecho de decir lo que sea. Sí. Y la gente asume que, no, lo que pasa es que el hermano Juan tiene 50 años en el evangelio. Y está bien, puedo entender que de repente en el hermano Juan puede haber sabiduría, porque sí la hay, tiene muchos años en el evangelio, pero vamos a ver si el hermano Juan tiene la capacidad de ser prudente cuando habla. Porque es el tema de que te pongo carga que no puedes llevar, o te digo algo que no te tengo que decir. Sí, digamos que ese tema sí es importante, porque incluso muchas personas han sido afectadas por imprudencia de otros hermanos en la iglesia, donde ni siquiera el pastor ha tenido que ver. Pero digamos, esos encontronazos de ese tipo de imprudencias, cosas que se dijeron que no debían decirse, o porque a veces hay personas que están, digamos, dentro de la iglesia, que se enteran de cosas de la iglesia que se están desarrollando y se las cuentan a otros que todavía, como decía Natalia, no tienen la madurez para asimilarlo, o todavía no es el tiempo para que comprendan, porque todos en la iglesia necesitan, por supuesto, un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Esto no es que, no es que Natalia es más espiritual que los hermanos que llegan hoy en la iglesia. No, todos somos espirituales, solo que a medida que yo voy caminando con Cristo voy alcanzando madurez, y eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, las imprudencias son tan terribles que yo he visto muchas personas salir de la iglesia y salir del evangelio por encontronazo de imprudencia de ciertas personas que dijeron cosas que no debían decir, o por lo que tú dijiste ahorita, o sea, comportamientos y malos testimonios aún dentro de la iglesia. Ahora, por supuesto que lo vamos a encontrar, porque no todo el que se sienta en la silla de una iglesia ha sido procesado. Hay gente que se sienta porque le gusta escuchar un mensaje, hay otros que dicen, no, ya va, este mensaje me confronta, entonces yo necesito entrar en un proceso. Entonces hay una gran diferencia entre eso. Entonces uno tiene que identificarlo. El inmaduro no lo nota. Para el inmaduro todos son iguales. Entonces llegan a la iglesia y dicen, todos acá son buenos. Y se han encontrado, sobre todo en la iglesia, situaciones emocionales. Es que como yo pensé que él estaba en la iglesia, entonces me cuadré con él y fue todo un desastre. Es que yo pensé que como esa persona estaba en la iglesia, era un líder, entonces yo me dejé, digamos, de alguna manera cautivar por las palabras o las frases o lo que me estaba proponiendo. Me sedujo con eso, entonces, y terminé haciendo lo que no debía hacer. Entonces el pastor no es el culpable, la iglesia no es culpable, pero la persona de alguna manera sí fue manipulada por alguien dentro de la iglesia. Y esto hay que tenerlo claro, porque incluso el apóstol Pablo, me gusta una expresión que él utiliza en la escritura, dice: guardaos de los perros, de los malos obreros y de los cerdos. Wow. O sea, y uno dice, y tremendo que Pablo utilice esas tres expresiones. Todos eran animales inmundos. Y sí, eran animales inmundos, los malos obreros, excepto los malos obreros, pero está hablando de que aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son como los cerdos. ¿Qué son los cerdos? Los que menosprecian la palabra de Dios y te pueden afectar. Natalia, ¿sabes qué? No, esa palabra no es así. Ese mensaje no es así.
El pastor ni siquiera se da cuenta, ni siquiera los líderes se dan cuenta, pero te está cautivando con frases, con cosas. Mira, es que realmente en la Biblia tú tienes que escuchar a tal predicador. Mira, yo te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Es para que oremos yo. Entonces, ese tipo de situaciones forman parte de eso. Los perros eran devoradores, eran perros salvajes, no como los perros domésticos. Eran perros salvajes que de alguna manera siempre buscaban algo en ti para comer. O sea, como esos perros carroñeros que dicen, bueno, es que, Daniel cometió un error. Y empiezan a hablar del error y hablan, no a uno, sino a 10, a 20, a 30, a 40, y así van haciendo. Y los malos obreros son gente que entre comillas, supuestamente quieren hacer, pero nunca hacen nada. Lo que hacen es cuestionar, criticar y destrozar lo que es el cuerpo de Cristo. Además, yo voy a hacer como, entre paréntesis aquí, es que, digamos, cuando nosotros hacemos esa clase de cosas, digamos, lo que dice el pastor, como que yo le digo, a Teddy está como empezando, entonces aún está como un bebé espiritual, y yo vengo como, tú no creas eso, Teddy, eso no dice la palabra, eso, mira, la palabra dice eso, o sea, digamos, el pastor ve mi intención, o sea, obviamente estoy cogiendo al más pequeño y obviamente como él va a creer en mí porque yo soy un poco más como maduramente espiritual, entonces obviamente él me va a creer a mí. Entonces eso también lo hace sacar del plan que Dios realmente tiene para él y obviamente las consecuencias van a ser para mí. Y lo que dijo el pastor, o sea, Dios nos va a llevar en algún momento a rendir cuentas, entonces de absolutamente todo y con las personas también. Entonces, o sea, a veces es mejor manejar como muy bien la prudencia porque hasta a nosotros nos puede pasar. De hecho, en algún momento les comparto que yo me sentí muy confrontada porque yo sentía que el Espíritu Santo me revelaba muchas cosas, pero a veces como que yo las decía sin saber si era el momento para hacerlo. Entonces eso también nos ayuda a capacitarnos en intimidad también y decirle como Dios, bien, o sea, enséñame o a ver qué es lo que yo estoy haciendo, porque muchas veces como en nuestro crecimiento obviamente nos gusta y nos vamos a enaltecer por eso que estamos recibiendo, entonces como que queremos más y predicar y decir, entonces como que pues tampoco es la idea, porque lo que yo venía diciendo, podemos arrastrar cosas que, o sea, no era necesario hacerlo. Ajá. Y durante toda la palabra, ahorita no puedo citar como versículos exactos, pero durante toda la palabra siempre Dios dice que busca y hallaréis, y que Él revela lo profundo y lo escondido, pero para eso tú tienes que buscar. Entonces, cuando nos tomamos las atribuciones de entregar todo el conocimiento que Dios nos está dando o las experiencias personales, miren, en la mucha palabrería abunda el pecado. Versículo saldrá en pantalla. El punto es que realmente en ese tipo de situaciones lo que hacemos es justamente lo que estamos hablando, manipular. Y ahí entramos en una... O sea, realmente es un aprovecharse de la ingenuidad de la persona, la inocencia, es un bebé espiritual. Y de manera personal, y voy a hablar por todos los jóvenes, seamos jóvenes niños, jóvenes adultos o jóvenes ya que pasaron la juventud y no lo han aceptado, nosotros llegamos a una iglesia de verdad buscando algo. Cuando una persona llega a una iglesia, llega buscando algo, llega necesitando, es más, llega necesitándolo todo, porque necesita de Cristo, lo necesita todo y nada más que eso, todo. Entonces, en esa vulnerabilidad, en el transcurso que va creciendo en ese primer amor, ¿saben qué es lo que sucede? Que se despierta un sinfín despierta su espíritu, despierta sus emociones, tiene una entrega, una pasión en ese primer amor. Y de paso esa persona llega con una mala intención, la persona que pues tiene el deseo de manipular, de controlar, o simplemente en nombre de Dios hacer tal y cual cosa. Por oportunista, mira, tú puedes dañar un corazón. Esa persona se puede ir de la iglesia. Yo tengo un testimonio personal terrible, que yo llevé a mi mejor amiga a la iglesia y pues era mi mejor amiga, o sea, nos creamos juntos, el amor era de hermanos así supremamente compenetrados, y ella se hizo muy amiga del hijo de los pastores. El hijo de los pastores estaba comprometido y realmente en la iglesia había sucedido tanta infidelidad y tanto desastre, de hecho él mismo había sido infiel a su prometida, que había muchas prohibiciones de que los solteros pudieran estar juntos. O sea, los solteros por lo general no podían estar juntos, ni tampoco podían estar mucho menos con los casados. Mucho menos. Ni tampoco con los comprometidos.
Entonces ellos se hablaron literal unos 2 veces y yo estaba presente, todo fue de Dios y no sé qué y y ya. Él le contó de eso a su prometida, ella armó un desastre, un escándalo, o sea, mi amiga tenía su segundo domingo yendo a la iglesia. Se armó un escándalo, un desastre, mi amiga se fue de la iglesia y yo cuando le pedía que por favor que volviera, ella me decía, estoy llegando a un lugar y ya se creó un problema. Por nada. Mesecitos después, ella salió embarazada y murió dando a luz a una niña. ¿Qué diferencia? Mi mejor amiga murió dando a luz a una niña. ¿Qué diferente hubiese sido si esa situación no hubiese pasado? Si ese episodio de manipulación no se hubiese colado y quizás ella hoy estuviera viva predicando la palabra, porque realmente a ella le encantaba hablar de Dios. Tremendo. O sea, creo que es una experiencia bastante dura y sobre todo que nos tiene que llevar mucho a la reflexión, porque cuando nosotros hablamos acá en estos podcasts, sé que hay gente que dice, sí, así es, aleluya, como tratando de lanzar la piedra a este tipo de personas. Ciertamente, dentro de la justicia de Dios, uno quisiera que todas estas personas fueran juzgadas de una manera que Dios mismo se encargara sí, digamos, de vengar, ¿no? Este tipo de situaciones, porque a veces la justicia de nosotros es venganza realmente. Pero, por ejemplo, la palabra dice, o mismo Jesús dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Entonces, a veces las personas que están dentro de la iglesia, en vez de ser un instrumento de luz, pueden llegar a ser un instrumento de las tinieblas. Sí. Y tristemente, por supuesto que siempre le va a pasar a esas personas que están recién llegadas. En el podcast anterior yo decía algo muy interesante, y es que a Satanás le interesa destruir nuestra fe. O sea, ¿y cómo lo hace? Nos saca de la iglesia, nos saca del lugar donde debemos y tenemos que aprender acerca de Dios, porque Daniel dijo algo interesante, es que la gente va en busca de algo. O sea, en este caso no sería de algo, sino de alguien. O sea, ese debería ser el verdadero enfoque de la iglesia. Vengo a buscar a Jesús, quiero conocer más a Jesús. Claro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en una mala teología comenzamos a ofrecer cosas. ¿No ven? Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios, entonces comenzamos a hacer a ofrecerlo, a ofrecer, sí, digamos, a tratar de atraerlos con los beneficios de lo que hace a Dios, pero nunca quisimos presentarle a Dios. Porque el evangelio, digamos, no es que ya la gente no quiere conocer a Dios, pero ¿por qué no lo quiere conocer? Yo creo que precisamente por eso, porque han visto tantas situaciones donde el hombre interviene y no han visto a Dios realmente, que la gente dice, no, es que yo no quiero estar en este lugar. Entonces es allí donde nosotros como iglesia tenemos que reflexionar y tomar un vuelco, decir, momento, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es la iglesia de Cristo, tenemos que presentar a Cristo, tenemos que hablar de Dios, tenemos que aprender a tener una conducta que sea, que testifique al Señor. Ahora, no somos perfectos, pero siempre en la iglesia adoramos a un Dios que sí lo es. Entonces, mi perfección está en adorarlo a Él, no en mirar a Daniel, no en mirar a Teddy, no en mirar a Natalia, porque si yo los miro a ustedes, son igual de imperfectos que yo. Sí. Ahora, si todos juntos decimos, miremos al Señor, entonces por supuesto que Él me va a perfeccionar a mí, te va a perfeccionar a ti, y tendremos la capacidad de decir, bueno, yo reconozco que sí, soy imprudente o soy mentiroso, o porque ese es un tema interesante. Sí, el reconocimiento. O sea, que soy chismosa. O sea, sí, ayer una hermana que no son chismosas, simplemente comparten en amor, sí, y en confianza. No, tienen el don de lenguas, pero de lengua largas. Sí, obvio. Yo quiero contar algo que me pasó. Esto fue personal, ¿verdad? Historia de la vida real. Sí, Story tangente. Bueno, ahorita cuento la historia de la barba. Que quedó del podcast pasado. Una vez estaba yo de visita con unos familiares y la iglesia es conservadora en la forma de vestir, en la forma de actuar y todo lo demás. Entonces, para ese momento se puso de moda el cortarse las cejas. Yo me había cortado las cejas. En disciplina. Entonces, aparte de eso, el estilo de ropa, ellos se visten muy formal. Entonces, yo, cuando me estaba preparando para ir a la iglesia esa mañana, porque yo iba a la iglesia, ¿verdad? Yo me he visto y me miro al espejo y digo, no importa, que hablen. No me interesa. El hijo rebelde. Que esos religiosos empiecen, hey, de verdad.
en mi corazón estaba el hecho de que ojalá que hablen, que no sé qué tal. Y de repente me habla el Señor y me dice, Teddy, yo no te dije que no comieras carne. Y automáticamente recuerdo el verso en el que dice Pablo, o sea, si tu hermano le es causa de pecado comer carne, no comas carne frente a él. De tropiezo. O sea, si es de tropiezo para él, no lo hagas. Y automáticamente me redarguye el corazón el Señor. Y digo, sí, es verdad. Y le dije, Señor, perdóname. Porque en mi corazón estaba de verdad que ellos me criticaran. Ofenderlos. Para que Dios los juzgara. Entonces yo decía, cuando yo me di cuenta de lo que estaba pensando, y, o sea, soy cristiano desde hace muchos años. Y de repente verme a mí mismo pensando este tipo de cosas y con este sentimiento en el corazón, y cuánto me falta, Señor. Entonces automáticamente fui, me cambié la ropa, me puse otra, me puse los lentes para taparme la ceja y dije, Señor, perdóname. Y me fui, tranquilo. Entonces recibir el amor después de ellos, a pesar de cuando yo tenía ese sentimiento en el corazón, me sentí peor aún. Entonces, o sea, ¿a qué quiero llegar? Que yo también tengo la capacidad de entender qué debo y qué no debo hacer. Y de qué testimonio voy a dar para que mi hermano no se vea en tropiezo por mi causa. Entonces, fíjense que, o sea, yo puedo aún así, de alguna manera, manipular a mi hermano por mi forma de vestir para que haga algo mal. Sí, bueno, yo creo que algo interesante que está diciendo Teddy ahorita es eso. O sea, a veces tristemente somos tan egoístas. Ahorita antes de comenzar este podcast estábamos hablando incluso de esa conversación del amor propio que hoy en día está en la sociedad. Pero realmente cuando tú comienzas a examinar ese falso amor propio, está lleno de egoísmo, de vanidad, de orgullo, donde la persona piensa en sí misma pero se hace egoísta frente a otros. Entonces eso no es amor, porque el amor no es egoísta, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Entonces uno dice, eso no es amor. O sea, el amor verdadero es primero enfocar mi vida en el Señor, que Él me enseñe a través de su vida cómo yo puedo amarme a mí mismo y cómo yo debo amar a los demás. Ahora, el amor de Dios es tan grande que Él entregó a su Hijo, imagínense. Y nosotros queremos amarnos a nosotros mismos rechazando a otras personas y de alguna manera colocándonos como en una posición mayor frente a otros y haciéndole daño a otras personas sin saber. Ahora, Dios sí va a juzgar a esas personas porque Él lo dice, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, hay de aquel que ofenda a uno de mis pequeños. No hay nada más peligroso dentro de la iglesia que hermanos que hacen tropezar a otros hermanos de la iglesia. Sí. Ahora, ciertamente hay gente que es muy delicada. No, que me dijo y me voy. Sí, pero ciertamente tú tienes que evaluar si tú provocaste eso. Si tú fuiste el culpable, el responsable y provocaste que esa persona saliera de la iglesia. Porque hay personas que dicen, ay, se fue, a mí qué me importa. Y se lavan las manos como Poncio Pilato. O sea, dicen, no, yo me lavo las manos porque eso no es culpa mía. Yo no hice nada. Entonces, y sí, lo hiciste todo. Y a lo mejor tú tienes que ser un poquito más humilde y decir, como dijo Teddy, no, ya va un momento, Dios me habló, me devolví, me cambié, me puse las gafas porque no quería hacer tropezar a unos de mis hermanos. Y eso es el verdadero amor que necesitamos ver en la iglesia. Entonces no podemos pensar y decir, bueno, yo le digo, el Señor te dice y que ya con eso tengo. No, es que yo soy de los partidarios y siempre lo voy a decir. O sea, Dios me puede hablar a mí al corazón, pero es que Dios no es exclusivo para hablarme a mí. Así como me habla a mí, le puede hablar a cada uno. Y yo como líder, el éxito que yo voy a tener como líder es que Dios le hable a cada uno. Claro. O sea, por ejemplo, hay gente que, y lo digo de una forma bíblica, cuando Dios le dijo a Elías, levanta el Eliseo en tu lugar, Elías estaba levantando un grupo que lo llamaban Escuela de Profetas. Ahora, la gente solamente tiene la referencia y dice, es que Eliseo era el sucesor. Pero el día que iba a ser tomado Elías, dice que los mismos compañeros de Eliseo se le acercaban a Eliseo y le decían, ¿sabías que tu Señor hoy será tomado de ti? ¿Hoy será quitado de ti tu Señor? Y Eliseo decía, sí, lo sé. Y le volvían a decir los otros, oye, ¿sabías que tu Señor hoy será arrebatado por el Señor? Sí, lo sé. O sea, así como Dios le habló a Eliseo, le habló a todos. Entonces, todos nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos hable. Ahora, ¿dónde tenemos que entender esto? Oye, que lo que Dios me habla
tenga coherencia con lo que Dios dice que va a suceder. Porque yo no voy a llegar a decirle a Natalia, Natalia, es que yo soñé, es que mira, viene un carro rojo, un Ferrari, último modelo, aleluya, gloria a Dios. Sí, una vez me llegó un pastor y me dijo, oh, en Brasil es fácil predicar, todo es fuego, 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 gideos, fuego, gideos. Yo, oh, sí, qué chévere, qué bueno. Y lo escuchaba y bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, fuego gideos no es suficiente, decía yo. Dice, sí, yo cuando veo a alguien allá y le miro los zapatos y son de dinero, tú le dices, fuego gideos, John me dice que vas a tener un avión. Y así comenzaba a darle palabras. Entonces decía, oye, eso es manipulación. Claro. Decía, eso es manipular, punto. O sea, oportunismo espiritual. Claro, entonces, ¿y por qué lo hacían? Porque quería una recompensa. Entonces, hay cosas que realmente uno tiene que hablarla. La gente no se puede dejar llevar por eso, pero eso no es excusa ni argumento para decir voy a dejar de congregarme. Sí. O sea, no lo es. Todos necesitamos al Señor. Y más bien yo siempre digo, gracias a Dios más bien le pasó, le sucedió para que usted diga, oye, me largo, me sacudo el polvo del descalzado y busco un lugar donde realmente yo me pueda plantar, crecer y dar fruto. Eso sí es importante. Bueno, hay algo que, digamos, como quiero agregar, y es que a veces nosotros, como que el mundo o las personas como que aún no son muy maduras dicen como, pero es que un cristiano así como él no refleja a Cristo, pero en nada. Entonces, a veces como que eso hace que la persona como que no se permita también conocerle. Y aunque uno lo intente, porque a mí me ha pasado, yo lo he intentado muchísimo cuando yo estaba en 11, como que las chicas me venían, no, es que mira, me pasa esto, pero yo no entiendo. Y a veces yo me quedaba callada. Y yo como que buscando un consejo, ¿no? Hasta que Dios empezó como a revelarme como, no era el momento. Y ellos, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Y yo, espera. Y ellos, pero ¿por qué yo tengo que esperar? O sea, te estoy pidiendo como un consejo, pues yo lo necesito ya. Entonces, el Espíritu Santo como que también te revela a ti, como que qué hay en el corazón, ¿sí? Y qué es lo que ella está viendo, qué es lo que ella siente también. Entonces, exacto. Y es importante pedirle a Dios como, muéstrame las intenciones de la persona con la que yo estoy hablando, porque tal vez no la conozcas mucho, pero como que si tú le dices al Espíritu Santo, pues Dios te lo revela, pero tal vez no ya, o a veces sí. Entonces resulta que como que pasó 1, 2 semanas, 3, y ya, Carol, pero es que tú no me dijiste nada. Y yo, como que no te afanes, o sea, tranquila. Y nosotros como que muchas veces tomamos el lugar de, ¿por qué Dios no me responde? Porque Dios le hizo esta oración y nada. A veces me dice que sí, a veces me dice, oh, espera. Entonces como que a veces eso nos marca mucho, a mí me marcó mucho, hasta que Dios me dijo como, puedes decírselo, como que yo le dije a Dios como, o sea, puedo decírselo o no, porque pues lo que Dani decía al principio, como a veces tomamos las cosas por emoción y eso se sale también del plan que Jesús tiene para nosotros, ¿no? Entonces como que cuando yo se lo dije, ella se quedó como, o sea, no me dijo nada, no me dijo absolutamente nada. De hecho, ella como que hubo algo en su corazón, porque ella me lo dijo como, hay algo que pues yo no me esperaba eso. O sea, yo me esperaba otra cosa, pero eso que tú me dices, no. Y yo le dije, a veces hay que aprender a esperar y mira que hasta yo le digo a Dios como, es que yo no puedo esperar, yo quiero ya, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Entonces la palabra de Dios dice que los planes de Él son muchísimo mejores que los de nosotros. Entonces como que uno dice, yo venía hablando con Teddy ahorita como vale la espera, o sea, como que vale la pena esperar. Y aunque a veces no lo entendamos, porque también la palabra de Dios dice como, aún no lo entiendes, más lo entenderás después. Entonces como que todo eso tiene un trance, como que a veces dura mucho tiempo y como que decimos como, es que llevo como años, llevo meses y como que nada, pero es porque Dios nos prepara en muchas cosas, en carácter, en intimidad, en cosas carnales que tenemos que dejar. Entonces eso también nos prepara espiritualmente bastante, o sea, como que fortalece mucho esa área. Yo quisiera decir lo siguiente, a veces hay gente que tiene el desdén porque Dios lo usa. Yo quiero que Dios me use, quiero que me use, que me use. Y como que eso se les arraiga tanto que empiezan a hacer cosas malas.
Y yo entiendo, o sea, todos queremos que Dios nos use, pero a veces no estoy preparado para que Dios me use. Porque no tengo la madurez, porque no tengo la preparación. Entonces, creo que el cristiano, sea que tenga 10, 15 o 5 años en el Evangelio, o 6 meses en el Evangelio, tiene que entender de que para todo hay tiempo. Entonces, es mejor aguantar y esperar a dañarle el corazón a alguien. Hace días atrás, muchos días atrás, hablaba con alguien y le decía, hay cosas que yo puedo hablar de repente con el pastor Roger, que no puedo hablar con otra persona. ¿Por qué? Porque de repente no es que somos mayores, no es que estamos en un nivel espiritual más alto, no es el caso, sino que él puede digerir lo que yo le puedo decir y yo puedo digerir lo que él me puede decir. Pero decírselo de repente al hermano que llegó hace un mes, no puedo hacerlo. Porque lo voy a volver loco. No lo va a entender. Y me va a decir, y posiblemente le termine dañando el corazón por querer yo lanzármela de sabiondo. Claro. De ser, no, lo que pasa es que yo soy más sabio porque tengo más tiempo aquí. Entonces, creo que es muy importante que cualquier cristiano, en cualquier iglesia, entienda que hay niveles de prudencia. O sea, no todo el mundo está preparado para escuchar y no todo el mundo está preparado para servir tampoco. Y no porque yo tenga el deseo de servir, necesariamente tengo que hacerlo. Ahí, hace unos días atrás hablaba con el pastor Roger, porque una vez prediqué sobre el siervo enemigo. ¿Cuál es el siervo enemigo? El que está en la iglesia, el que sirve, pero lo hace mal, porque no lo hace con el corazón correcto. Entonces podemos tener en la iglesia muchos siervos, pero son enemigos. ¿Por qué? Porque le hacen daño al evangelio, le hacen daño a la iglesia. Queriendo servir, le hacen daño a la iglesia. Queriendo ser alguien en la iglesia, le hacen daño a la iglesia. Queriendo mostrar que tienen a Dios, le hacen daño a la iglesia. Sí, bueno, yo creo que es interesante esto que comenta Teddy, porque incluso el Señor resaltó una oportunidad con unos personajes que se le acercaron y dijo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, profetizamos y sanamos enfermos. Y Jesús le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Lamentablemente a veces el afán por querer reconocimiento nos desenfoca más bien del privilegio de conocer al Señor. Es que para un ministro realmente conocer al Señor se debería volver mucho más importante que ser usado por Dios. O sea, y creo que de ahí realmente parte el hecho de que si voy a hacer algo bueno para Dios, debo primero conocer quién es Dios. Porque yo puedo hacer cosas para Dios sin conocerlo. Y lamentablemente es ahí donde muchos se les corrompe el corazón. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a experimentar lo que decía Natalia, no, porque yo tuve la oportunidad que Dios me reveló de Daniel, Dios me reveló esto tuyo. Y Daniel dice, oye, sí, es verdad. Te dice, yo se lo dije. yo fui. Y para mí, sobre todo en ese tipo de posturas donde los ministerios proféticos o que se mueven en el don de ciencia, cuando dice, es que yo le dije, es que yo hice, es que yo, está usurpando digamos el protagonismo del Espíritu Santo de Dios, y lamentablemente ya hay un corazón que se corrompe. Claro. Porque, o sea, cuando tú incluso haces algo, sabes que lo haces para edificación de la iglesia, y la gloria siempre será para Dios, no es nuestra. Entonces, un corazón humillado, aún sirviéndole a Dios, por supuesto que va a entender que las personas le pertenecen a Dios, y uno tiene que tomar muchas veces decisiones, porque no hay nada más feo que tener que enfrentarte a alguien que le está haciendo daño al cuerpo. Y vemos, por ejemplo, casos de Pablo, Pedro, que tuvieron que enfrentar estas situaciones y decir, un momento, o sea, quieto acá, o si no, chao de aquí. O sea, uno dice, no, eso no va a pasar nunca. Hay situaciones donde lamentablemente estas cosas tienen que pasar. O sea, uno no puede, o sea, si tú no sacas la manzana podrida, el resto se va a dañar. Y que también como que contamina, como que pudre a los demás con algo pequeño. Y así, o sea, yo siento que a veces eso pasa con la familia, con nuestra vida espiritual también, con nuestros amigos, o bueno, no sé, en cualquier área de nuestra vida. Entonces, eso también es como un buen ejemplo, ¿no? Pero de verdad que hay que tener como cuidado, porque pues es algo también como alimento para nosotros. Yo creo que todos, como cristianos, debemos aprender a examinarnos
y ver la razón de por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo y por qué impongo lo que impongo. Porque a lo que decía al principio, yo no soy capaz de lanzarle piedras a quien llegó ayer a la iglesia, pero sí soy capaz de lanzarle piedras a quien llegó hace 10 años y quiere poner carga sobre alguien que no puede llevar. Entonces, ahí yo me tengo que examinar, porque hace unos días atrás yo compartí algo y decía, o sea, es muy fácil que yo pueda exhibir, la palabra no es exhibir, cuando propongo lo que es muy bueno de mí. ¿Alardear? Alardear. Es muy fácil alardear de una santidad que yo no practico. Y cuando hablamos de términos de santidad, puedo hablar en todos los términos demás. En una templanza que no practico, en una paciencia que no practico, en un amor que no practico, en mansedumbre que no practico. Entonces, ¿qué pasa? Que existen personas que se deberían examinar. O sea, vete a ti mismo y dime si de verdad tu argumento o tu comentario viene desde un punto de vista sano. Porque si viene desde el punto de vista de que no, lo que pasa es que yo tengo más tiempo aquí, yo soy mayor que tú, pues yo te lo puedo decir. Ah, pero yo no soy manso. Ah, pero yo no tengo templanza. Yo no soy paciente. Entonces creo que todos los cristianos, todos, incluyéndome cualquier pastor y ministro, debería examinarse y ver si de verdad lo que está diciendo lo está diciendo con el corazón en la mano o con la supremacía en la mano. Yo hoy de hecho me examiné y llegué a un veredicto. Es que yo soy mi propio juez. Si a mí nadie me va a decir nada malo, me lo digo yo. Y es que cuando en la iglesia donde yo nací, llegó un momento en el cual a mí me otorgaron el liderazgo de multimedia. Luego de eso, el de producción en general. Luego de eso hacían campamentos de jóvenes y yo me encargaba de ambas cosas, pero eso iba ligado también como que a la programación, pero también a que la decoración estuviera acorde a lo que yo organizaba, pero al final organizaba el campamento. El punto es que, miren, organicé quizás los 2 últimos campamentos que estuve en esa iglesia y fueron campamentos altamente exitosos, llenos de una cantidad exuberante de personas, todo el mundo queriendo volver. Al segundo campamento que estaban, las personas llamaban a otros y llegaban más creyentes. Era un voz a voz muy loco. Y en ese periodo en el cual yo tuve ese liderazgo, yo tenía una cólera impresionante. O sea, mi manera de comunicarme con mis hermanos era, eso no sirve. Si lo vas a hacer mal, entonces ¿para qué lo haces? Y ese tipo de lenguaje lo tuve con todos. Claro, todo funcionaba perfecto y mi estandarte o mi eslogan era, es que para el Señor hay que hacerlo mejor. Y entonces con ese para el Señor hay que hacerlo mejor, efectivamente, todo se veía hiper guau y daba los resultados esperados, pero ¿qué pasó con el corazón de los creyentes? ¿Qué pasa con el corazón de mis hermanos? Y hoy justamente se lo contaba a un amigo y me decía, pero es que Daniel, o sea, realmente el boom, o sea, es que así tiene que ser, es que todo tiene que hacerse correcto, para el Señor perfecto, que la estatura del varón perfecto. Y yo ya no pensaba así. Yo decía, no, porque no está bien. ¿Cuántos corazones dañan? Gracias a Dios me entendía con puros líderes y ninguno se iba a ir de la iglesia, pero ¿y si no? Yo hubiese sido la piedra de tropiezo para alguien que vino a la iglesia, que es un bebé espiritual, que está buscando solo el amor de Dios, y entonces yo por hablarle así se fue. ¿Y qué le esperaba en el mundo? Vienen 7 peores, viene un desastre, viene el diablo, lo ataca con todo. No, eso es un desmadre. Y realmente el responsable eres tú. Yo no sé si esto es bíblico, pero los pastores siempre nos decían, si alguien de la iglesia se da por su culpa, la sangre de esa persona corre por la cabeza suya. Y literal, en este momento pensaba, y yo decía, algún nuevo creyente, no todos eran líderes, nadie se fue por mi culpa. Pero luego de eso hubo un servicio, hubo un culto en el cual todos los pastores dispusieron a todo el mundo a pedir perdón y yo pasé. Y entonces la idea no era como que yo pedir perdón y ya, sino de que las personas pudieran decir si tenían algo en mi contra. Bueno, las 300 personas de la iglesia tenían algo en mi contra. Y yo estaba, bueno, pero todo salió bien, ¿no? A mí no me afectó en nada porque en ese momento no aprendí nada. Seguía con él. Es que lo que hablábamos al principio, en el minuto 12, búsquelo por ahí. En el nombre del Señor, uno
causa estragos también. Entonces, analicemos. Eras un siervo enemigo. Sí, digamos que a veces el peor enemigo del propósito de Dios es nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que ser formado. O sea, lamentablemente a veces no nos dejamos formar y eso es lo que hace que no seamos de bendición. Aunque yo entiendo la postura de Daniel porque muchas veces buscamos la excelencia de las cosas de Dios, porque si para el mundo queremos lo excelente, incluso yo tengo un pensamiento y es que si la iglesia tratara de competir contra el mundo, pierde. Porque el mundo invierte todo lo que tiene que invertir, el diablo invierte todo lo necesario para atraer a las multitudes, a las masas. Nosotros no lo podemos hacer de esta manera, pero nosotros sí tenemos a alguien que ofrecer que todo el mundo necesita. Mientras en un concierto te pueden ofrecer el mejor concierto en 3 horas, nosotros tenemos al Señor Jesús, que es para la vida y la vida eterna. Ahora, ciertamente a veces perseguimos la excelencia y una cuestión es ser excelente y otra cosa es el perfeccionismo. El perfeccionismo se vuelve fatalista porque empieza a deteriorar o a dañar a la gente. Como quiero que todo salga bien, no me importa pasar por encima a la gente. Y eso es una manera también de manipular. Claro, por supuesto. Claro. No, como yo lo hago así. Entonces, ahora, lo que decía Daniel es cierto en el sentido de que ya, o sea, no está mal ser excelente, pero hay que corregir el hecho de cómo yo trato a la gente. O sea, si son líderes, mire, yo tengo que explicarles algo. Tenemos que hacerlo así, tenemos que meterle corazón a esto, es para el Señor y todos ahí pendientes. Salió mal, bueno, mire, levántese, busquemos una solución, ser bastante proactivo, porque realmente ese es lo que nos define para marcar la diferencia, ¿no? Y ser lleno del Espíritu Santo, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, con nuestras herramientas, y el Espíritu Santo tiene métodos diferentes que son bastante útiles. Otra vez yo. Bueno, en las cartas de Pablo incluso, ya para cerrar, en las cartas de Pablo incluso algo importante, y eso yo lo agradezco mucho, porque eso cambió mi manera de comunicarme, sobre todo hacia el cuerpo de Cristo, del cual también soy parte. Hubo una vez en el cual nos reunieron a todo el equipo de danza, y estaba una psicóloga que ella, no voy a decir la cantidad de títulos que tiene, pero ella tiene una anomalía, o sea, es como que si tuviera 2 cerebros, una persona que se le nota en la cabeza que es como ancha. Sí, no, bien así, la cabeza realmente se le nota que tiene eso, y es una persona que sacó 2 carreras de la salud mental al tiempo, graduándose summa cum laude, es la representante de los psicólogos a nivel del país y es cristiana. Y ella estaba y ella dice, bueno, vamos a hacer este feedback, esto se hace así, no sé qué. Y todo, yo tengo contra ti que tú, bueno, no sé qué. Dios, eso se volvió un desastre. Y ella decía, pero ¿por qué ustedes se comunican así si ustedes son hijos de Dios? Vamos a leer las cartas de Pablo. Entonces nos puso a leer las cartas y nosotros, sí, leyendo, no sé qué. ¿Qué entendieron? Nada. Que sigo teniendo algo en contra de mí. Y entonces decían, no, miren cómo primero exaltaba a la iglesia y luego venía la corrección. Pero primero está la palabra de aprobación. Entonces, si tú utilizas la palabra de amor, entonces si tú utilizas el perfeccionismo para manipular, mira cómo Cristo nos enseña a hacerlo. Sí, mira cómo Cristo nos enseña a hacerlo en su palabra. Realmente te estás refiriendo a tu hermano desde el amor antes que corregir, o estás llegando con, es que el Señor dice que tú fornicario, no sé qué. O sea, te tengo que decir, mi santa sabandija. Bueno, creo que como hemos dicho, estos podcasts no lo hacemos para, digamos, meter el dedo en la llaga, porque sé que hay personas que pueden sentirse identificadas e heridas. Pero es interesante que podamos, digamos, darle un cierre acá ya a este momento, y que las personas que de alguna manera dicen me sentí herida, traicionada, frustrada, me engañaron, bueno, hay muchas cosas, me usaron, me utilizaron, confié y me dijeron esto, confié y todo el mundo se enteró lo que dije. O sea, tantas cosas porque a lo mejor no fue a la persona correcta solamente porque estaba sentada en la silla de la iglesia. Por eso siempre el orden de la iglesia trata a través del pastor, las personas que están sirviendo. Los cercanos tienen un manejo y uno le da el manejo. Pero entonces queremos invitar a muchos a que puedan decir, bueno, ya va un momento, o sea, sí me pasó, pero no debo más bien esconderme en eso y necesito volver a buscar al Señor. Una invitación de decir, mira, que el Señor te dice, vuelve a casa, que
igualmente esas personas de alguna forma serán tratadas, serán también corregidas, así como sembraron mentira, engaño, lo que sea, también ellos van a cosecharlo y el Señor les enseñará el camino, pero nosotros tenemos la responsabilidad de volver a la casa del Señor. Así que, bueno, invitamos a todos los que nos ven allí y que puedan haber disfrutado esta conversación. Y si tienen algún comentario, escríbanlo, preguntas, cosas que quieran hacer, háganlo ahí ahora mismo, porque es importante para nosotros. Así que bendiciones para todos. Chao.